Hola, vamos a continuar con el curso de Rust, en este caso un entendimiento de qué es Rust, el compilador de Rust y qué es Cargo. Es una herramienta que vamos a estar utilizando bastante y vamos a crear nuestro primer proyecto, no como un proyecto que integre demasiadas cosas, sino el proyecto como concepto de qué es un proyecto en Rust y cómo lo ejecutamos. En la nota de Obsidian, que como se ha mencionado pueden encontrar en el repositorio de GitHub. Rust sí es el nombre del compilador, me imagino que es Rust Compiler. Se utiliza para, valga la redundancia, compilar los archivos Rust. De todos los archivos Rust como código tienen la extensión .rs, así como podemos encontrar extensión .py o extensión .c en otros lenguajes de programación. La extensión .rs es el que aplica para los códigos de Rust. El, la sintaxis con la que nosotros aplicaríamos o llamaríamos a la compilación y a correr un programa en el uso de Rust C es la siguiente. Todo básicamente se tiene que hacer en la terminal. El comando es el mismo. Nada más la terminal pues va a depender si están en una dependencia de Linux o en MacOS, pues es ejecutar en el CMD o en el Bash, en la terminal que ustedes estén utilizando. Si es en Windows, pues la pueden utilizar en el PowerShell o en el CMD. Entonces, cuando ustedes corran el comando rustc y el nombre del código principal de Rust, que después hablaremos más de esto, que es main.rs, con eso ustedes van a compilar y a correr el programa, contenga lo que contenga. Obviamente solo si la compilación no da errores. Las ventajas que tiene este compilador es que es rápido y simple para ejemplos rápidos. En este caso sería aplicable para un ejemplo en el que tengamos un solo archivo y que ese archivo no haga grandes cosas. La desventaja es que este compilador por sí solo no puede manejar dependencias ni proyectos grandes. Eh, Más adelante en el curso hablaremos de qué son las dependencias, pero como un ejemplo de qué es un proyecto grande, pues normalmente en el ejemplo de hacer una calculadora con interfaz gráfica, no escribes todo en un solo programa, sino que hay un programa que hace la parte gráfica y otro programa que hace la parte lógica, ¿no? Entonces un proyecto o Rust Compiler por sí solo no nos va a ayudar a manejar ambos programas o los 10 programas que tengamos que van a formar parte de esa calculadora. Y es ahí donde entra Cargo, que es el nombre de la herramienta oficial hecha por los desarrolladores de Rust para hacer el manejo de los proyectos. Cargo nos permite crear los proyectos, manejar dependencias, que también más adelante hablaremos de eso, hacer la compilación y la ejecución del código y hacer testing y benchmark, que también habrá una sección en el curso en la que veremos estas cosas. La sintaxis para utilizar Cargo es cuando nosotros en nuestra terminal ya estemos en la carpeta en donde vamos a crear este proyecto, vamos a dar este comando, cargo new y seguido de el nombre que ustedes le quieran dar a su proyecto. Ahorita continuaremos con el ejemplo del típico Hola Mundo. Y este código va a generar, entre tantas cosas, una carpeta que va a llevar el mismo nombre que su proyecto. Entonces, por eso nosotros nos tenemos que meter a esa carpeta y cuando hagamos la ejecución del código, la hacemos con cargo run. Esto lo que hace es compilar y verificar que no haya errores en nuestro código y si no hay errores, ejecutar el código. Entonces, las ventajas de cargo es que pues está literalmente pensado en el manejo de proyectos, específicamente en Rust. Es una herramienta dedicada solo a esto y todos los flujos internos lógicos y de procesos los maneja automáticamente, por lo que pues, no tenemos que tocar muchas cosas en esto. Como desventajas, estuve buscando en la bibliografía y pues no se mencionan explícitamente desventajas, pero pues aquí lo estamos poniendo. Entonces, vamos a pasar a la parte de el Hola Mundo. Está en la nota de First Project. Eh, es el típico ejemplo. Nosotros necesitamos primero crear un proyecto. Ese proyecto lo vamos a crear como buena práctica desde el inicio con la herramienta de cargo. Entonces, de entre todas las carpetas que tenemos en nuestra computadora, nos tenemos que dirigir a la carpeta en la que queremos crear ese proyecto. En el caso de este proyecto lo haremos en la carpeta de código y en la sección uno de fundamentos. Entonces, cuando nosotros estemos en nuestra terminal dentro de esta carpeta, podemos correr el comando que también veíamos en la nota anterior, que es cargo espacio new, espacio el nombre del proyecto.
Eso lo que nos va a generar automáticamente va a ser una estructura que es la misma para todos los proyectos. En la raíz que se crea, que es lo que mencionaba, una carpeta que lleva el mismo nombre del proyecto, se va a crear un archivo cargo.toml. Esto, vemos después cuál es el detalle de este archivo, pero es básicamente la configuración y las dependencias que están relacionadas con el proyecto. Y también se va a crear una carpeta llamada src. Y dentro de esa carpeta se va a crear un file siempre que se va a llamar main.rs. Este es el archivo principal de cualquier eh, programa o proyecto que hagamos en ROS. Siempre debemos de tener un main.rs y después vamos a explicar por qué. Cuando nosotros hagamos esto, automáticamente ROS nos va a crear el ejemplo del Hola Mundo, y por alguna razón lo hacen automático, no lo tenemos que crear. Siempre que hagan un proyecto nuevo les va a poner un Hola Mundo. Entonces, dentro de ese file de main.rs, ahorita lo vamos a abrir en el Visual Studio Code, ustedes van a encontrar la definición de una función, la función main. Después hablaremos de qué es una función y qué implica en la programación, sobre todo dentro de Rust. Y vamos a ver cómo se llama el método de que se imprime una línea que contenga una cadena, que en este caso es Hola Mundo. Entonces, ¿por qué siempre hay un main.rs? Porque es el file más necesario o el más importante dentro de Rust, porque es el código que siempre se ejecuta primero. No necesita que se llame, no necesita crearse como un objeto, nada. Inmediatamente cuando tú ejecutas un proyecto de Rust, Rust va y hace lo que diga la función main. Entonces, por eso es el iniciador de todo lo que hagas después. Y después de esto vamos a pasar a ejecutar en este ejemplo el código para poder tener nuestra impresión en la consola. Y eso lo podemos ejecutar o lo podemos tener, perdón, con cargo run. Entonces, creo que aquí ya podemos pasar al ejemplo. Este es el mismo, está abierto como proyecto en Visual Studio Code, la misma carpeta que ustedes van a ver en GitHub para que no se pierdan. Dentro de la carpeta de ROS, después van a ver más lenguajes de programación, pero este es el primer curso. Van a tener la subcarpeta de código y después la de fundamentals. Entonces, como decía, esta carpeta actualmente está vacía. Nosotros vamos a crear aquí dentro nuestro primer proyecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en la terminal que ya está ubicada, donde ya estamos ubicados dentro de esta carpeta de fundamentos, es hacer un nuevo proyecto de cargo como se mostraba en la nota, con el siguiente comando, que es cargo espacio new y espacio el nombre de nuestro proyecto, que para el ejemplo es el Hello World. Entonces vamos a dar enter y se van a crear automáticamente las cosas. Si extendemos ahora la carpeta porque ya tiene cosas, la carpeta de fundamentos contiene una subcarpeta que se llama Hello World, lo que mencionábamos, exactamente el mismo nombre que acá. Y tenemos la carpeta src y la carpeta cargo.toml. Entonces, si nos vamos a la carpeta src, vamos a encontrar nuestro main.rs. Y como mencionaba, ya tiene el hola mundo. Entonces, en este caso, con este lenguaje no tenemos que escribir el primer hola mundo. Y cuando nosotros hagamos un cargo run en la terminal, perdón por el error. Estamos en la carpeta de Fundamentals. Nosotros nos tenemos que meter a la carpeta de Hola Mundo. Entonces, el comando aquí me parece que es el mismo entre Windows, Linux y macOS. Cambiar de directorio y la carpeta. Si enlistamos lo que tenemos, aquí ya viene el cargo Tom, que es lo que nos pedía este error. Entonces, cuando hagamos el cargo run, se va a compilar. Es lo que dice, estoy compilando el proyecto que tienes en esta ruta. Se completó la compilación sin errores y lo voy a correr. Y pues es lo que estamos obteniendo, ¿no? Nuestro primer Hola Mundo. Esto es, me gustaría ir poco a poco explicando cada cosa. En los siguientes videos vamos a ver qué es una función, qué es una clase, las variables y todo lo que siempre viene en un curso básico de programación. Y dejarlo claro porque creo que el manejo o lo que he aprendido en el manejo de ROS es que es un poco más especial que en los otros lenguajes de programación, pero se pueden obtener muy buenos resultados. Entonces, en los siguientes videos estaremos viendo más conceptos. Muchas gracias.